los 50 primeros, cuáles son los 50 primeros alumnos que van a dar el examen. Va a ser totalmente al azar. Voy a agarrar la lista y voy a llamar, creo que ustedes son 38. ¿Qué es sorteo? No, demora mucho esta vez demoraría mucho hacer un sorteo de tantos alumnos. Entonces yo voy a hacer llamar a los primeros 20. Si no se encuentran los 20, imaginemos que primero es el examen. Si no se encuentran los primeros 20, si no se encuentra alguno de los primeros 20 que llamo, le pongo no asistió al examen 0. Entonces lo que yo quiero es, ese día ustedes van a esperarme, yo voy a llegar antes porque tengo 20 minutos del último grupo a este. Voy a venir y ustedes tienen que ya estar formados y todos listos para entrar. ¿Qué es todo listo para entrar? Ustedes van a necesitar un lapicero y un corrector si quieren, nada más. Es todo lo que necesitan para el examen. Si vienen con las mochilas, no se preocupen, las amontonamos ahí, jugamos yenga con ellas, hacemos una pileta, hacemos una torre y le siguen creciendo. Yo solo necesito un lapicero y el corrector. Si no tienes corrector, tampoco no te preocupes. Si tú tachas, no me molesta. Puedes tachar en el examen. No me voy a molestar si lo tachas. ¿Ok? Entonces, hay dos opciones. Si es que primero viene el examen, lo haría así. Entonces vengo, ustedes ya están todos formaditos, ingresan, yo tomo los primeros 50 minutos, se van los primeros 20, entran los otros 20. Termina los segundos 20 y comienza la hora de clase y termina el día. O, no sé, por ahí decido que primero va a ser la clase, entonces ustedes vienen, dicto una de clase, ya los agarro desprevenidos, los saco a todos ustedes, les tomo el examen y termina también el día. ¿Está bien? No sé cuál voy a hacer. ¿De qué depende? No sé, lo que decía el fin de semana. No sé qué voy a decir. Ahora, ¿cuántas preguntas son? Si mal no me equivoco, son 4. Son 4 preguntas. ¿Ok? La número 1 tiene es un enunciado y tiene subpreguntas. Tiene de la A a la E. La número 4 también tiene subpreguntas de la A a la E. La 2 tiene de la A a la D. Y la 3 tiene de la A a la D. Aproximadamente son 18 preguntas que va a tener el examen. Ya les he dicho, son preguntas cortas. No tienes que escribir mucho, son preguntas cortas. No son capciosas, ya las he revisado varias veces. No son capciosas, son casi directas. En las únicas que sí te vas a demorar en escribir son en aquellas que te diga fundamente su respuesta. O sea, todas. Si te digo fundamente tu respuesta, no todas. La mayoría podría ser, pero no todas. Si te digo, no hay nada para marcar, nada para relacionar, nada para... ¿Qué otras cosas que les gustaría? Nada de lo que les gustaría está. Nada de rellenar, no. La siguiente encima es espacio, nada de eso. Todo es preguntas abiertas. ¿Ok? Preguntas abiertas. Hay un gráfico, dos gráficos, creo que los estoy poniendo para cada uno. Es todo lo que hay. No necesitan calculadora. No van a traer calculadora, solo un lápiz y corrector. Lo máximo que van a tener que hacer será sumar A más B y dividir entre 2. Para eso no necesitan calculadora. Solo necesitan saber un poco de matemáticas, ¿no? Hace un rato el otro grupo, pero profesor, Yo no sé vamos a tener que sumar números decimales. Ya, alumnos de universidad no saben sumar números decimales. Dividir entre 2 números decimales, tampoco van a saber ahora. Entonces, por favor, ya eso ya sería... ¿No hay calculadora para todos? Nada de calculadora, solo lapicero y corrector. ¿Ok? Entonces, por favor, todos temprano la próxima semana. Si alguno no está cuando hago el llamado, le pongo falta y ya por gusto regresa al segundo grupo, no va a entrar más. Porque son 20 en el primero y 20 en el segundo. Si llega tarde, ya no venga para el segundo grupo, no va a tomar examen. ¿Ok? Entonces, por favor, a todos los necesito puntuales. ¿Alguno de ustedes va a tener algún problema? ¿Tendría alguna... calcula que puede tener problemas en llegar a la hora? Que no se salga de vía 1,
¿Alguno tiene alguno de esos problemas o es solo salir más temprano de casa? ¿Dónde tenés clase? ¿Ah? ¿A qué hora termina tu clase? 6:40. Ah, 20 minutos. 20 minutos, en 20 minutos llego a mi casa todavía. Ya, listo. Entonces, para que ustedes hagan los gráficos. Ah, Para que ustedes hagan gráficos. me imagino que Sí. ¿Puedo preguntarle algo específico? Ahora, esos gráficos, y eso es lo que quiero llegar hoy día necesitamos sí o sí llegar a la parte de inhibidores. Entonces, la clase de hoy día son 137 diapositivas, No sé, bueno. pero los gráficos se quedan en la página 120, creo. Hasta el día de hoy viene todo. Sí, hasta lo que hagamos el día de hoy. Entonces sería hasta la página, ¿dónde está? Me falta. Buenas noches. Hasta acá. Hasta la diapositiva 80 aproximadamente. Eso lo tenemos que hacer sí o sí hoy día. Las últimas, no sé, 57, sí, las últimas 57 lo hacemos la próxima semana. Eso no va a entrar. métodos experimentales. Métodos experimentales para calcular la actividad, lo voy a dejar para que ustedes lo hagan en el laboratorio, no tiene nada que ver conmigo. Y lo siguiente sería, Ya no hay nada. más abajo hay, estrategias catalíticas. En la próxima semana. Estrategias catalíticas creo que el año pasado solo se le enseñaba al grupo, a un grupo, que en verdad no es un tema que no suelo tomarlo, ¿no? Es más, la verdad es que siempre se me pierde. Como está al final, y si te das cuenta después de referencias viene esto, normalmente me quedo ahí y me olvido que existe más después. Casi siempre me he olvidado de enseñarlo, entonces no va a entrar hasta ahí. Ya el examen está redactado solo hasta la parte de inhibidores. Solo hasta inhibidores, que sería la diapositiva 80. Tenemos que hacer hoy día 80 diapositivas. ¿Ok? ¿Cuántas preguntas entran de cada semana? He calculado más o menos que cada uno de los números es una pregunta. O sea, por eso que son 4 preguntas. De los seminarios sí entran preguntas. Ya están las preguntas hechas. Tienen que recordar cómo se hacen los aminoácidos no esenciales, creo que les tomó, ¿verdad? Tienen que saber cómo se hacen los aminoácidos no esenciales, quién es el que dona los nitrógenos, quién recibe los nitrógenos, de qué cosa pasa a qué cosa, quién es el predecesor, por ejemplo, el glutamato, si el glutamato se desamina, en qué se convierte. Todo eso que ustedes vieron en las exposiciones va a entrar. ¿Ok? ¿Qué más? Buenas noches. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La semana pasada hubo exposición. Por favor, levante la mano honestamente quién ya comenzó a estudiar. Mucho oficio para todo. 3. Ya. Máximo serán 5 personas, por lo que estoy calculando. Lo mismo me está pasando con todos los grupos. Y ojo, que yo les dije que bioquímica es un curso que tienen que estudiar todas las semanas. Entonces, me imagino que si tengan cumpleaños, sea su aniversario, sea lo que quieran, ustedes no van a estar pensando que van a pasarse el fin de semana en ninguna fiesta, ¿verdad? No. Ojalá. Listo. Van a tener que estudiar lo que tuvieron que estudiar hace una semana o han estado teniendo avance. El problema está que se les va a juntar un montón de temas. Entonces, pero eso ya no es problema mío, es el problema de ustedes. Yo cumplí en decirles, estudien. Ahora la próxima vez, cuando tenga otro grupo de teoría, voy a pedir el número de WhatsApp de los papás. Voy a crear el grupo de padres de familia. Ay, Dios. El señor, su hijo tiene que estudiar el capítulo 3 del libro tal, que lo controle. Porque ya no sé qué más hacer. Porque después del semestre, ¿a quién culpan? Al pobre profesor. Yo no hago nada, yo les digo a los chicos las fijas, les digo todo. Y a mí me culpan de que jalo. Profesor, usted me jaló. Siempre les he dicho las fijas.
Bien, entonces hoy día vamos a comenzar a hablar ahora de las enzimas. ¿Ok? ¿Qué son las enzimas? Son proteínas que catalizan ¿Catalizan qué? reacciones. Muy bien. Mayormente las enzimas son proteínas. Digo mayormente son proteínas porque vamos a ver que hay un pequeño número que son ARNs, pero ya lo vamos a ver, se llaman ribosimas, pero se la vamos a ver más hacia cuando veamos nucleicos. Las enzimas mayormente son proteínas que lo que están haciendo son acelerando procesos bioquímicos. ¿Ok? Aceleran procesos bioquímicos. Entonces, ¿qué es lo que yo busco el día de hoy? Que ustedes expliquen las propiedades, los cofactores, los grupos prostéticos, mecanismos de acción, factores que afectan las reacciones enzimáticas y a través de métodos experimentales, siguiendo procedimientos y ejercicios prácticos. Recordando que el curso es total y las preguntas justamente por eso es totalmente aplicativas. Las enzimas son agentes químicos, mayormente proteínas, que ayudan en procesos químicos para aumentar la velocidad de ellos. Procesos que podrían demorar años, mil años, podrían ser totalmente realizados en minutos, en segundos, gracias a las enzimas. Porque las enzimas lo que hacen es disminuye lo que es la energía de activación. ¿Sí? La energía de activación es la cantidad de energía que se tiene que dar a una reacción para que suceda. Muchas veces estos procesos necesitan mucha energía para que suceda. Entonces lo que hace la enzima es reducir esa energía de activación para que suceda. Entonces, ¿por qué son importantes estudiar las enzimas? Porque muchas de estas enzimas van a estar relacionadas con enfermedades, van a estar relacionadas con diagnósticos e incluso estas mismas enzimas se pueden utilizar para poder hacer tratamientos, terapéuticos. Personas que, por ejemplo, carecen de una enzima, que tienen una enfermedad lisosomal, las enfermedades lisosomales se dan por déficit de alguna enzima. En estos casos es importante colocar las enzimas y se puede usar como una terapia, ¿no? No hay una cura para las enfermedades lisosomales, como ustedes saben, pero sí se les puede dar calidad de vida si es que se les da si se les coloca las enzimas necesarias. ¿Hasta ahí todo bien? Las enzimas tienen una estructura típica, ¿sí? Por ejemplo, si están hechas de proteínas, vamos a ver que siempre van a estar hechas de aminoácidos. Estas estructuras, estas proteínas, van a dejar un lugar de contacto con el sustrato. Ese lugar de contacto con el sustrato se llama el sitio activo, o también lo vamos a ver que se llama el sitio catalítico. El sitio catalítico, el sitio activo es el lugar donde se va a dar la reacción química. Ahora, ¿cómo sucede estas reacciones químicas dentro del sitio activo? Lo que sucede es que las proteínas están constituidas por aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos hemos visto que pueden tener cargas positivas, pueden tener cargas negativas, pueden ser hidrofóbicos, hidrofílicos. Incluso estas proteínas podrían incluir aquí a un metal, ¿no? Como un cofactor. ¿Qué es lo que va a pasar con estos grupos carbonilo, carboxilo, nitrilo, azufre o los electrones, protones que están presentes? Van a comenzar a estimular al sustrato. Van a comenzar a estimular cambios en el sustrato, ¿no? Las enzimas, la composición química de las enzimas va a promover cambios en el sustrato sin necesidad de la enzima sentirse directamente afectada. Yo le decía a los otros 4 grupos, ¿no? Es como aquel amigo candelero que tienes, ¿no? Ese amigo que te dice, uy, no sabes lo que tal persona ha dicho de ti, no sabes lo que está hablando de ti. Esa persona lo único que está haciendo es influenciar en ti. Después va donde la otra persona y le dice lo mismo y también influencia a la otra persona y después simplemente da 2 pasos al costado y deja que ustedes se maten, ¿no? Esa persona, esa reacción entre los dos hubiese sucedido si no fuese por el amigo candelero. No, fue el amigo candelero el que activó
esa discusión entre ustedes. Y esa es una de las características de las enzimas. Las enzimas directamente no participan en la reacción, igual que el amigo candelero. Él no está participando de la pelea, de la discusión. Él lo que ha hecho es influenciar en un sustrato, influenciar en el otro sustrato y dejar que los dos sustratos reaccionen. Eso es lo que hace la enzima. Influencia en el sustrato y cuando termina su influencia, ella sale tal como entró. ¿Okay? Ella no se ve disminuida. Sin embargo, estas reacciones no hubiesen acontecido, no hubiesen sucedido si no estaba ella. Era necesario su presencia para que suceda, pero ella directamente no participó de la discusión. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Entonces, una de las características, como les anticipé, es que las enzimas no se alteran durante la reacción, no se consumen, porque no participan en la reacción, no van a tener ningún cambio en la reacción. Salen tal como entraron. ¿Cómo suceden las reacciones? Vamos a ver acá. Yo tengo acá mi sustrato. El sustrato es lo que yo consumo. Una vez que está este sustrato dentro mío, va a reaccionar con una enzima. ¿Sí? La enzima está suelta en mi cuerpo, está suelta en mi célula. Cuando la enzima reconoce el sustrato, se forma un complejo. Un complejo sustrato-enzima. Se forma un complejo sustrato-enzima. El sustrato ingresa dentro del sitio activo de la enzima y se forma un complejo. Durante este complejo, ¿qué sucede? La enzima comienza a conversar con el sustrato y la comienza a inducir a cambiar. Y ahora se va a formar un nuevo complejo, que es el complejo proteína-enzima. ¿Ok? Mi sustrato sufrió tanta influencia por parte de la enzima que ahora cambió y se convierte en un producto, un compuesto totalmente diferente al que inició. Posteriormente, este complejo de proteína-enzima se va a liberar, me va a dar una enzima y me va a dar ahora un producto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos para que un sustrato se convierta en producto? Primero, el sustrato tiene que ser reconocido por la enzima. La enzima y el sustrato van a formar el complejo enzima-sustrato. La enzima va a ayudar, va a cambiar la mentalidad del sustrato hasta convertirlo en producto. Cuando el sustrato se convierte en producto, se va a formar el complejo enzima-producto y finalmente este binomio de enzima-producto se va a disociar en enzima más producto. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Qué? Complejo. Complejo. Complejo enzima-sustrato, complejo enzima-producto. ¿Cómo que acelera el proceso? Bueno, lo que sucede, y eso los había mencionado, es que ellos van a disminuir la energía de activación y eso sí, a la hora de acelerar el proceso, la constante de conversión de enzima-sustrato para complejo enzima-sustrato, ¿qué cosa es esa constante? Yo tengo una constante que es que ellos dos se junten para formar el sustrato de enzima. Sin embargo, el sustrato de enzima también tiene una constante de disociación para regresar a ser sustrato de enzima. Cuando consigo tener esto equilibrado, se va a llamar la constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio va a permanecer. Lo único que hace la enzima es promover el paso del sustrato de enzima, pero la constante se mantiene. A eso se refiere el tercer punto. ¿Qué estructuras puede tener o qué estructuras tiene las enzimas? Las enzimas son proteínas mayormente de tercer grado. ¿Ok? ¿Recuerdan qué cosa era una estructura de tercer grado? Una proteína que puede cumplir funciones biológicas, o sea, Está plegado. funciones biológicas, que es casi Sí. plegada. ¿Y de qué estaba compuesto? De aminoácidos. De aminoácidos, pero ¿qué tipo de estructura era? Primaria, secundaria, terciaria. Terciaria. ¿Y esta terciaria qué es? Tenía ¿Cómo se llamaban los hélices, elementos? hélices. Ah, sí, Alfa, hélice, hélice, beta, alfa, hélice. beta. ¿Ok? Entonces, básicamente, la mayoría
La mayoría se va a encontrar en terciario. Y esta terciaria va a ser alfa hélice, beta plegada o el giro. ¿Ok? Por otra parte tenemos a la cuaternaria. Y ahora ya saben cuál es cuaternaria. ¿Cuál es? ¿Arriba o abajo cuaternaria? Arriba. ¿Cuál es 4 en romano ahora? Arriba. Es IV. ¿Arriba o abajo? IV. Arriba. Por lo menos No por le un año, entendí el chiste. una semana ya sabemos cuál es 4 romano. Entonces, por ejemplo, tenemos a la maltosa. La maltosa. ¿De qué está constituida la maltosa? ¿Qué cosa es la maltosa primero? Una enzima. Es un azúcar, ¿ok? Es un carbohidrato. El sacarol. Bueno, eso. ¿Y de qué está hecha la maltosa? ¿Cuáles son los subcomponentes de la maltosa? Glucosa. Bueno, glucosa ¿Cuál? y fructosa. Ok, glucosa más qué? ¿Fructosa era? ¿No? Más Glucosa más fructosa, Glucosa más glucosa. más galactosa, Glucosa más glucosa. más glucosa. Ya no sé. Ya, ahora me van a tener que Glucosa decir. más galactosa. ¿Qué cosa es glucosa más galactosa? ¿Es la maltosa? Lactosa. Lactosa. ¿Y qué cosa es glucosa más fructosa? Bueno, no, perdón, glucosa más glucosa. ¿Qué cosa? ¿Qué está bien o qué está mal? ¿Qué cosa es glucosa más glucosa? ¿Y qué cosa es glucosa más fructosa? Glucosa más fructosa y sacarosa. Glucosa más fructosa es sacarosa. ¿Todos de acuerdo? ¿Puedo borrar? Borremos. Entonces, esta es glucosa más fructosa es sacarosa. ¿Y glucosa más glucosa? ¿Qué otra cosa te queda? Fructosa, galactosa, maltosa. Ok, ¿está correcto o hay algo errado? ¿Correcto o errado? ¿No recuerdan cuál es? Ya, ¿qué tipo de, No recuerdo, Doc. ¿qué tipo de carbohidratos es la sacarosa, lactosa y maltosa? No le sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Di. ¿Ah? Disacáridos. Disacáridos. ¿Y la glucosa y la fructosa qué son? Monosacáridos. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a ver o recordar otro término. ¿Cómo se llamaba cuando la enzima solo, o sea, el producto directo del ADN? Esta proteína inactiva que tiene que ser activa por un cofactor. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Qué? Sí, ¿Qué dijo? Ok, por ahí escuché la palabra holoenzima. O lo encima era cuando Ya, se unía, repito la ¿no? pregunta. ¿Cómo se llama la parte proteica, solamente proteica de una enzima? Apoenzima. La apoenzima. Entonces, mi apoenzima, por ejemplo, vamos a poner acá la apoenzima, está constituida por aminoácidos, tiene una estructura de esta forma. Sin embargo, cuando los aminoácidos están distribuidos de esta forma, esta proteína se encuentra inactiva. ¿Qué es lo que tiene que suceder entonces? Se tiene que activar. ¿Quién es el que la puede activar o quién la va a activar? Los cofactores. El cofactor lo que va a hacer a la hora de ingresar en contacto con la enzima, con la apoenzima, va a tener nuevamente, él va a influenciar en la distribución. Imagínate más o menos que tu enzima haya sido así y ahora necesitas que sea un cuadrado. ¿Qué es lo que va a hacer que esto pase para esto? Un cofactor. El cofactor a la hora que ingresa en la estructura de la proteína la puede modificar para que sea una estructura activa. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces ahora tengo acá mi apoenzima que está recibiendo el cofactor.
Una vez que reciba el cofactor, se va a dejar de llamar apoenzima y va a pasar a llamarse Oloenzima. oloenzima, que es la forma activa. Ahora sí, yo ya tengo el sitio activo, entonces ya saben lo que es el sitio activo, que es el lugar donde se va a juntar el sustrato, y este sitio activo va a producir los cambios en el sustrato. ¿Cuáles son los tipos de cofactores? Básicamente existen dos tipos de cofactores: el cofactor inorgánico y el factor orgánico. El único espécimen o la única familia de especímenes dentro de inorgánico son los metales. Metales como cuáles, como el fierro, como el zinc, como el molibdeno, como el magnesio, ¿qué me falta? El cobre. ¿Ok? Todos ellos van a ingresar dentro, o sea, van a entrar en contacto con las apoenzimas. Van a entrar en contacto con las apoenzimas. Acá. Va a entrar en contacto con las apoenzimas y va a cambiar la estructura de ellas para formarlas. En este caso estamos hablando de cofactores inorgánicos y el único inorgánico son los metales. Por otra parte, tenemos cofactores orgánicos. En el caso de los cofactores orgánicos tenemos a dos familias. Tenemos a los grupos prostéticos. ¿Alguien recuerda de los grupos prostéticos que ya hablamos? XD. ¿Mm? ¿Son coenzimas y iones? Son coenzimas y no. Entonces no sé. Los grupos prostéticos lo habíamos visto cuando habíamos hecho proteínas complejas, y era, por ejemplo, cuando se les adicionaba, es que si hubiesen estado estudiando desde antes, ¿Se le adicionaba un metal? recordarían todo eso. No lo recuerdo. Los grupos prostéticos sería, por ejemplo, la adición de un carbohidrato, la adición de un lípido, la adición de un grupo hemo, la adición de un grupo de un fosfato. Todos estos adicionales que se le coloca a los péptidos van a ser los grupos prostéticos. ¿Y qué cosas son las coenzimas? No me preguntan a mí. Él sería un cofactor, ¿no? Las coenzimas básicamente serían un cofactor más un transportador orgánico. ¿Sí? Ese sería una coenzima. Por ejemplo, ejemplos de coenzima sería el NAT, el NADP, el PPP. Son todas las vitaminas B, ¿no? Viajan como parte con B, no, pueden ser varias letras. Ok. Todas las vitaminas que tú tienes casi siempre van a trabajar como coenzimas o va a ser altas en coenzimas. Ok. Estas son todas. ¿Ok? Parece que son. Entonces, cuando estos cofactores, ya sean los inorgánicos o los orgánicos, entran en contacto con las enzimas, activan a las enzimas y se van a llamar ahora oloenzimas. Ok. Listo, acá tendremos un break, no lo vamos a tener. Bueno, igual, ¿no? Tienes acá la apoenzima, que es solo la parte proteica que no tiene actividad. Necesitas que se junte una coenzima. Realmente necesitas que se junte el cofactor. Cuando se junta el cofactor, va a permitir que haya la reacción, va a activar a la enzima. ¿Qué pasó? Bien, entonces las reacciones químicas se dan a cierta velocidad. En las reacciones químicas se produce la ruptura o formación de enlaces, las enzimas proporcionan el ambiente óptimo. Las reacciones químicas se dan a Bien, entonces acá tendríamos un gráfico para explicar. Esta parte que está aquí ya se las expliqué. Es más, yo les puse una segundo complejo, que sería enzima más sustrato, te da el complejo enzima-sustrato. Este complejo de enzima-sustrato va a cambiar a enzima-producto y después el enzima-producto se va a volver en enzima y en producto suelto. ¿Ok? Lo que sí sería interesante sería analizar este gráfico. ¿Qué te dice este gráfico? Te dice la cantidad de energía de sustrato. Para que este sustrato reaccione y te dé los productos, yo necesito una energía de activación sumamente alta. ¿Sí? Sumamente alta. Solo en este momento es que ahora sí voy a poder obtener los productos a partir de los sustratos. Pero necesito activar la reacción. La reacción necesita ser
activada. ¿Cómo la puedo activar? Normalmente, ustedes, creo que en química orgánica, en química natural, ustedes habían visto estos dos tipos de procesos. Procesos endotérmicos y exotérmicos, ¿cierto? ¿Recuerdan los procesos endotérmicos y exotérmicos? ¿Qué cosa era un proceso exotérmico? Uno que libera temperatura. Exotérmico, ¿libera qué? Temperatura. Calor. Libera calor. Calor. ¿Y el endotérmico? Absorbe. Calor. Necesita calor. ¿Ok? Entonces, acá tenemos cómo sería si no hubiese enzimas. Estaríamos con el color rojo, necesitamos una alta concentración de energía de activación. Sin embargo, en presencia de las enzimas, esta energía de activación es mucho menor. Entonces, permite que reaccionen con menor gasto de energía. Esa es la característica en general de las enzimas. Acá sería otro descanso. No sé si lo doy descanso. Sí, break. ¿A qué hora comenzó? A las 7.